Nuestro tema será del golpe de Praga a la caída del muro de Berlín, Guerra Fría y bipolaridad. Vamos a intentar hacer algo didáctico, espero que les guste, espero que lo encuentren ameno y entretenido y educativo sobre todo. Los principales instrumentos de la Guerra Fría. En el concepto militar podemos observar que se utilizaron armamentos pesados como tanques y bombas nucleares que llegaron de Estados Unidos a la Unión Soviética. Podemos también observar que se hizo el telón de acero que dividió las dos ideologías. En el concepto económico podemos observar que se realizaron alianzas y tratados pactos para poder llegar a una mejor estabilidad económica mediante esta guerra. Se realizó el pacto de la OTAN, al igual que el pacto de Varsovia. En el concepto ideológico podemos observar que se dividieron en dos ideologías, los comunistas y capitalistas, y estas ideologías se dividieron y llegaron a iniciar la Guerra Fría, ya que no tenían las mismas ideologías. ¿En qué consiste la ruptura de la Guerra Fría? Consistió en la división del mundo en varias zonas, enfatizando la zona de equilibrio, pues el país de Alemania se dividió en dos, Europa Occidental y Europa Oriental, teniendo también alineamientos de países en cada bando. Estados Unidos en el bloque occidental como el bando capitalista y la Unión Soviética en el bloque oriental en el bando comunista. El límite de estos bloques estaba en la capital alemana, Berlín, pues era un muro lo que los dividía. Y pues la conformación de los bloques se dio a partir de la elaboración de las doctrinas de la contención en Estados Unidos y de la teoría de los dos mundos de Zhdanov en la URSS. Las dos superpotencias iniciaron la construcción de sus zonas de equilibrio respectivas, puesto que la URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses y alzaron armas para evitar esto. La ruptura de la distensión. La primera distensión es ocasionada gracias al final de la Primera Guerra Fría. El final de la Primera Guerra Fría ocurre gracias a que Estados Unidos se queda sin varios recursos para seguir luchando la Guerra Fría contra la URSS. Esto pasa en 1969 y es ocasionado por el nuevo régimen económico internacional que tiene el mundo. Se sale de la guerra de Vietnam. La URSS también decide estar en pausa para no gastar recursos de más. En la época de los 70 ocurre la primera distensión. En 1979 ocurre el principio de la Segunda Guerra Fría, que sería cuando la URSS se mete con Afganistán, Etiopía y Angola, mientras que Estados Unidos estaba en guerra de baja intensidad con Nicaragua y apoyando a guerrillas de Afganistán y Angola. En esos años se ocasionó la Segunda Guerra Fría. Tras 10 años de Guerra Fría, entramos en la segunda distensión. La segunda distensión viene gracias a que la URSS se queda sin recursos económicos y decide dar un paso atrás. La URSS, al quedarse sin recursos económicos, Estados Unidos propone utilizar el tratado de la INF. Eso en 1988. El año siguiente, en 1989, la URSS decide salirse de Angola, Afganistán y Vietnam. Propone un tratado de paces, que eso ocasionaría la ruptura de la distensión debido a que la URSS ya había dejado de atacar y pues por ende dejaría de haber Guerra Fría. En otras palabras, la ruptura de la distensión sería más o menos el inicio del fin de la Guerra Fría. Ok, en base a fines prácticos y educativos de esta tarea, vamos a poner a prueba que dice ChatGPT dame un ejemplo o una metáfora de la ruptura de la distensión en la Guerra Fría. Y lo que me dice es... Espero que no me digan cualquier tontada, pero bueno. La ruptura de la distensión de la Guerra Fría es como un lago helado en primavera. Después de un periodo de aparente calma y estabilidad, el hielo comenzó a quebrajarse bajo la presión de las tensiones ocultas. Al principio solo eran pequeñas grietas, intervenciones en terceros países, aumento del gasto militar, pero pronto el hielo se rompió por completo, dando un paso a una nueva fase de confrontación abierta entre las superpotencias. Ok. Es una buena metáfora, la verdad, pero... es muy comprimida, la verdad, para todo lo que es. Pero la verdad, muy buena metáfora. Aquí está el uso de la IA. En América Latina, la hipocresía de los Estados Unidos quedó completamente expuesta. Washington no promovió la democracia, sino que patrocinó dictaduras militares como la de Pinochet en Chile, Videla en Argentina y Stroessner en Paraguay, con el único propósito de garantizar que sus economías estuvieran al servicio de las multinacionales estadounidenses.
A su vez, la Unión Soviética y Cuba infiltraron guerrillas comunistas para generar caos y justificar la intervención estadounidense, creando un círculo de violencia que destruyó el desarrollo político de la región. En Nicaragua, El Salvador y Colombia, Estados Unidos financió escuadrones de la muerte mientras que la Unión Soviética enviaba armas a guerrillas criminales. Muy bien, cuando nos referimos a la zona de seguridad, queremos decir que son los países que están bajo la influencia directa de las superpotencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, y que son parte de su estrategia militar. En la zona de seguridad, la superpotencia no acepta que se instalen artillerías militares en riesgo de ser los blancos mismos. Como un ejemplo, fue Cuba en el año de 1962, donde se estaban por instalar más almacenes con misiles de la Unión Soviética. Y bueno, todos sabemos cómo termina. Cuando nos referimos a la zona de equilibrio, queremos decir que es un conjunto de países con condiciones tales como población, extensión territorial, fuerza económica y demás, que si cualquiera de ellos pasara de una zona de equilibrio a otra, tendría lugar un cambio cualitativo, sustancial, en el balance de poder entre las dos potencias globales implicadas. En conclusión, la zona de seguridad era una barrera militar de las superpotencias. Mientras tanto, la zona de equilibrio era una extensión territorial que un cambio de alianzas podría redefinir el poder global. ¿Cuáles fueron las principales causas del fin de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Mientras que el fin de la Primera Guerra Fría se debió a un debilitamiento de Estados Unidos por ciertos hechos, como la Guerra de Vietnam, las guerrillas en América Latina o las crisis económicas como el crack de Nixon de 1971, el fin de la Segunda Guerra Fría y la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética fueron causados principalmente por dos factores: la gran presencia que tenía la Unión Soviética en conflictos de otros países y la aparición de Mikhail Gorbachev. En el caso del primer factor, la Segunda Guerra Fría se caracterizó por la presencia soviética en Vietnam, Afganistán, Etiopía y Angola en conflictos de gran intensidad, lo que llevó a la URSS a tener su declive por sobreexplotación de recursos económicos y militares a comparación de Estados Unidos, que se involucró en conflictos de baja intensidad y pudo recuperarse de los estragos causados de la Primera Guerra Fría. Finalmente, en el segundo factor, el líder soviético Mikhail Gorbachev llegó al poder para darle una nueva cara a la Unión Soviética, en donde uno de los primeros cambios fue el de implementar reformas que buscaban modernizar la economía y la sociedad soviética. Sin embargo, estas mismas reformas debilitaron el control del Partido Comunista y contribuyeron al final de la Gran Nación en el año de 1991. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar toda esta explicación de la Guerra Fría y espero que les haya gustado.